poco tiempo, pensando sobre todo más en los papás nuevos en la asociación, comprender el trastorno, formarse, saber qué es el TAM, porque eso nos va a ayudar a entender lo que le pasa a nuestro hijo. Entonces voy a dedicar una parte breve a describir qué es el TAM, muchos ya lo sabéis de memoria, para los que acaban de empezar quizás sea más útil. Y para entender qué es el TAM, me gusta utilizar esta imagen con estos dos niveles para entender, aunque el TAM, la palabra trastorno de aprendizaje, como su terminología en inglés, non-verbal learning, hace referencia al aprendizaje, nos puede llevar a pensar que es una actividad de aprendizaje, como lo es la dislexia, o como lo es la disgrafía, etc. Y no, es mucho más complejo porque las repercusiones del TAM van mucho más allá del aprendizaje escolar. Entonces, aunque se utilice la palabra aprendizaje en el nombre del trastorno, no es un trastorno de aprendizaje. Los seres humanos, cuando nacemos, venimos como con una serie de capacidades, que son esas llamadas funciones básicas, la motricidad, la habilidad social, el lenguaje, etc., que vienen, por así decirlo, preinstaladas en nuestro cerebro. Y basta con vivir en un entorno normal, con una estimulación normal, que los niños desarrollan esas capacidades de manera natural, sin esfuerzo. Pensad en cómo vosotros y vosotras habéis desarrollado vuestro lenguaje, o vuestra habilidad social, o vuestra memoria, que no habéis tenido que hacer nada especial, convivir en un entorno normal. Afortunadamente, todos nuestros niños viven en un entorno normal, esas capacidades se desarrollan. Es decir, tienen un desarrollo natural. Y además se desarrollan de acuerdo a unas pautas universales comunes. Todos los niños del mundo, da igual la religión, la de África, de Asia, la raza, todos los niños del mundo, por poner de ejemplo, empiezan a caminar a los 12, 14 meses. Y balbucean a los 7, 8 meses, empiezan a hablar a los 12, 13 y juntan palabras a los 18, 20. Eso viene organizar nuestro cerebro y no hay que hacer nada especial para que se desarrolle. ¿Qué ocurre? Que a veces, por cuestiones de tipo neurológico, alguna de esas funciones está alterada. Y es cuando tenemos un trastorno del neurodesarrollo. Si es de la motricidad, hablamos del trastorno de la coordinación motora. Si es lo visoespacial, hablamos de TAM. Si es del lenguaje, hablamos del trastorno del lenguaje, TDAH, etc. Y en otro nivel están los aprendizajes instrumentales o escolares. Esos no vienen de serie de cerebro. Esos son cosas muy recientes en la humanidad. Hace 6.000 años nadie veía ni existía. Estos son creaciones culturales. Y por lo tanto no vienen de serie ni se desarrollan de manera natural. Hay que instalarlas y eso implica ir al colegio y dedicar muchas horas de práctica para aprender a leer, a escribir, a hacer cuentas. Entonces, el TAM es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente a lo visoespacial, pero que tiene frecuente asociación con otros problemas. Es decir, las cosas no aparecen, los trastornos no aparecen en sus formas puras. Entonces, el TAM, lo nuclear es lo visoespacial, pero con frecuencia está alterado lo motor, lo social y también los aprendizajes instrumentales, que ahora veremos brevemente. Entonces, aquí tenemos un poco las características generales de los trastornos del neurodesarrollo, que tienen un origen neurobiológico, se pueden dar con distintos niveles de gravedad, las manifestaciones pueden ser variables en función del estado emocional, del contexto, de las exigencias. Esos errores o esas manifestaciones del trastorno las puede tener cualquier otro niño. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de un trastorno? Que van a ser más frecuentes, más intensas y van a generar una repercusión en el día a día. Yo a veces soy patoso y se me caen cosas, pero ocurre puntualmente. La diferencia entre quien no tengo, yo que no tengo un trastorno de la coordinación motora y quien lo tiene, es que a quien lo tiene le ocurre con más frecuencia y genera una repercusión negativa en su día. Esa es la diferencia. Aunque hemos dicho que el origen es neurobiológico, no hay pruebas médicas que nos permitan diagnosticar el trastorno.
ni el TAM ni ningún otro, ni el TDAH, ni el autismo, ni el trastorno del lenguaje. El diagnóstico es clínico y eso significa que se hace a partir de analizar el funcionamiento del niño en los contextos reales y de los resultados de pruebas que son sensibles para valorar estas funciones. Y luego una cuestión muy importante es la comorbilidad. Los trastornos aparecen con problemas asociados. Entonces, vamos a ver un poco cuál sería esta secuencia de un trastorno del neurodesarrollo. Hay una etiología que afecta a la estructura y a la función cerebral. A partir de ahí quedan afectadas una o varias funciones cognitivas, que las que hemos visto antes de la parte de abajo, la motricidad, el lenguaje, la cognición social, lo visoespacial, etc. Y finalmente ya lo que vemos. Lo que vemos son repercusiones o manifestaciones en el aprendizaje, en el comportamiento o en las relaciones sociales. ¿Qué sabemos de todo esto en el plan? De la etiología, poco. Poco porque hay muy poca investigación. Al igual que en otros trastornos, está prácticamente demostrado que hay una base genética, una predisposición genética. En el TAN es que no ha habido investigación. Presumiblemente no será diferente a lo que ocurre en otros trastornos. Sí hay algunos estudios que ya muestran que hay algunas alteraciones estructurales y de la propia estructura del cerebro y a nivel funcional. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay un déficit visoespacial que con frecuencia está asociado de otros problemas que ahora veremos. Y finalmente todo eso repercute en el rendimiento escolar, en la estabilidad emocional, en las relaciones, etc. Esto es lo que, de una manera muy sintética, lo que sería el TAM. Ya os digo que a nivel etiológico no se sabe nada, hay muy pocos estudios, aquí pongo algunos, vamos, que son casi los que hay, que demuestran que en estos niños hay más frecuencia de quistes en regiones posteriores del cerebro, regiones cerebrales, tamaño más pequeño de algunas estructuras neurológicas como el espleño del cuerpo calloso. Bueno, aquí tenéis un poco las imágenes, no quiero entretenerme aquí, pero son muy pocos estudios, no han sido replicados, con muestras pequeñas, es decir, falta mucha investigación. Esperemos que en el futuro pues, todo esto se vaya avanzando. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Pues está afectado lo visoespacial. Y lo visoespacial, luego vais a tener una sesión específica de esto con Aarón, por lo cual aquí no me voy a extender. Lo visoespacial es más complejo de lo que parece y va desde los niveles más básicos, desde ese niño pequeño que parece no tener conciencia de dónde acaba su cuerpo y se va chocando con las cosas, a los aprendizajes STEM, los aprendizajes de matemáticas, física, ciencia, tecnología, e incluso cosas que no son ni espaciales. La integración de las partes en el todo, necesaria incluso en tareas verbales. Igual que el niño tiene que identificar que para hacer la figura del rey, que es este dibujito que aparece aquí, que más se utilizan para valorar la habilidad visoconstructiva. El niño tiene que identificar que hay un rectángulo con unas diagonales, como si fuera la bandera del Reino Unido, a partir del cual se integran todos los detalles del dibujo. Pues lo mismo ocurre cuando se enfrenta a un texto. Tiene que identificar que hay unas ideas principales a partir de las cuales se organizan todas las demás del texto. Eso es un déficit simultáneo, de procesamiento simultáneo, que con frecuencia tienen los niños con problemas visoespaciales. Y sabéis que de visoespacial tiene poco. Bueno, esto me lo salto. Y luego viene la comorbilidad. ¿Qué es eso de comorbilidad? Pues podría traducirse como asociación, presentación conjunta, concurrencia, y esta es la presentación habitual, de los trastornos del neurodesarrollo. En los libros aparece cada uno en su capítulo. El TDAH tiene su capítulo, el otro tiene su capítulo, el TEA, en la realidad está todo mucho más mezclado. Y esa es lo que ocurre habitualmente. En algunos trastornos donde esto está estudiado, por ejemplo el TDAH, encontrarse un TDAH puro, solo TDAH, no pasan del 15%. El 80% tiene TDAH y otra cosa. El 50-60% tiene TDAH y otras dos cosas.
produce esta comorbilidad? Pues parece ser por factores genéticos comunes y factores cognitivos comunes a ambos problemas. Aquí tenéis un ejemplo donde se compara a niños con distintos trastornos, con TEA, con discapacidad intelectual, con TEL, con trastorno de coordinación, con TDAH. ¿Y qué es lo que se ve? Pues que salvo algunos casos, y quizás son las formas más puras que se diferencian, todos los demás están ahí como solapados. Son análisis estadísticos, traspasar una batería de pruebas comunes a todos ellos. Y lo que se ve es que muchos, la gran mayoría, podemos decir en torno a la mitad, se solapan y tienen características de otros trastornos. Esto ocurre con el TDAH, con el TAL y con el TEL y con todos. Vale, ¿y a qué se debe este solapamiento? Bueno, pues una de las hipótesis, una de las explicaciones es que hay factores genéticos compartidos. El genoma humano son 30.000, 40.000 genes, se cree. Aquí lo he resumido para tratar de explicarlo. Al final, los genes no actúan un gen, una función, no. La cuestión es mucho más compleja. Diversos genes actúan sobre lo mismo o un mismo aspecto de desarrollo puede estar determinado por varios genes. Por hacerlo de una manera simple, pues al final este gen y este gen actúan sobre esta región cerebral, pero también actúa este factor ambiental, con lo cual luego esta región cerebral pues tiene que ver con este proceso cognitivo y esta tiene que ver con estos tres y se va todo como enmarañando. Es lo que explica que al final los trastornos no sean puros, sino que todo esté solapado y superpuesto. ¿Se entiende esta idea? Vale. ¿Y cuál es la comorbilidad del TAL? Pues la más frecuente, es decir, los problemas que con más frecuencia aparecen son la torpeza motora, principalmente manual, las manos, dificultades en la cognición social, en la pragmática. La cognición social debería ser como un conjunto de habilidades que nos permite manejarnos en el mundo social, identificar caras, identificar expresiones de la cara, entender qué hay detrás de una expresión facial, qué hay detrás de una manera de decir las cosas. Entonces, los chicos con TAM pues, tienen dificultad en comprender todos esos elementos no verbales de la comunicación, gestos, posturas, tonos de voz, cosa que nosotros hacemos sin ningún esfuerzo. Cuando viene nuestro hijo a casa y le preguntamos ¿qué tal ha ido el examen? Y nos dice, bien, ese bien, dicho en ese tono, sabemos que significa que ha ido mal. Lo hacemos sin esfuerzo, de una manera intuitiva. Los chicos con TAN aquí suelen tener dificultades en entender estos matices. Les cuesta entender la perspectiva mental de otras personas, lo que otra persona puede estar pensando o sintiendo, esa empatía que decimos coloquialmente. Y por lo tanto, pues luego a nivel social pues, van a ser chicos pues, más inhibidos, que pueden hacer comentarios fuera de lugar o inapropiados, o que tengan pocas habilidades sociales. Esto, que es un problema social, no es relevante para el diagnóstico, lo relevante es lo espacial, pero va a tener un impacto mucho mayor. Entonces, aunque sea poco importante para el diagnóstico, lo va a ser mucho más para el día a día a la hora de intervención y a la hora de buscar una respuesta para que el chico funcione. También suelen tener algunas dificultades a nivel de atención, funciones ejecutivas, sobre todo la atención visual, la planificación, la organización. En los aprendizajes instrumentales suelen tener buena mecánica de lectura, buen recuerdo de lo que han leído, pero les cuesta hacer inferencias, es decir, deducir cosas que no aparecen de forma explícita. Les cuesta resumir lo que han estudiado, sobre todo esto es en el secundario. En la escritura, pues si está lo motor afectado, van a tener mala letra, muy lentos, luego les cuesta expresarse. Y en matemáticas, si lo visoespacial está afectado, normalmente las matemáticas quedan comprometidas. Y finalmente, todo este cúmulo de dificultades, principalmente cuando hay dificultades a nivel de cognición social,
pues lo que produce es dificultades para adaptarse a situaciones sociales, para tener amigos, para participar en los juegos, para salir por ahí con los compañeros. En muchos casos nos lleva a que son chicos que están más aislados. Y esto es principalmente lo que genera que pueda haber malestar emocional. Los problemas emocionales de estos chicos van a ser más de tipo internalizante, de los que sufre uno en silencio. Difícilmente van a desarrollar cuadros de agresividad o de trastornos de conducta. Pueden tener episodios puntuales. Es más cuestiones de bajo estado de ánimo, ansiedad, quejas somáticas y demás. Con lo cual, el TAM, pues, digamos que tiene comorbilidad, pues asocia con otros trastornos del neurodesarrollo, con dificultades de aprendizaje y con problemas de tipo socioemocional y de conducta. Pero una cosa importante es que no siempre vamos a estar en el nivel del trastorno. Hay chicos que sus dificultades están en el nivel del trastorno, pero hay veces que las dificultades están en un nivel inferior que llamamos retraso, o subclínico, etc. De manera que podemos tener un niño con TAM que tiene dificultades visoespaciales y motoras, un nivel grave de trastorno, pero a lo mejor otras dificultades no alcanzan para hablar de un trastorno, pero también hay que atenderlas. Al final, no hay una frontera clara entre el trastorno y esto otro. A veces dice, bueno, cuando tenga menos de un centil 10 en las pruebas, vale, y tiene un centil 11, ya no tiene. Es decir, que son fronteras difusas lo que separan estos dos niveles que yo aquí considero. Vale, y después de todo esto, cuando hacemos el trastorno, cuando yo me puse a preparar todo esto, a recopilar charlas a padres y demás, pues me puse a pensar en qué cosas creo yo que necesitan los padres, una orientación, una ayuda para saber por dónde seguir. Lo primero lo hemos visto, conocer el trastorno, formarse, ver vídeos, ver cosas, detectar, comprender bien lo que es el TAM, qué es lo que tiene el hijo. ¿Qué más cosas son importantes? Ajustar expectativas. Tener un TAM implica que partes de una situación de desventaja. Como hemos visto, todas las dificultades que puede conllevar en el aprendizaje, en lo social, etc. Entonces, ajustar expectativas cuando es un ser querido, como es nuestro hijo, cuesta. Y a veces se nos disparan los miedos y vemos a nuestro hijo que va a acabar como un mendigo. Tampoco hemos pensado que nuestro hijo va a ser el premio Nobel. Entonces, no irnos a los extremos. Es lógico que cuando vemos que nuestro hijo hace algo mal, se equivoca, es rechazado socialmente, o no sabe manejarse en una situación social simple, se queda callado, enseguida se nos disparen los miedos y nos vayamos por nosotros. Hay que tratar de ajustar la expectativa y ajustar la exigencia. Parten de una situación de desventaja. No les podemos exigir como si no tuvieran el trastorno, pero tampoco nos podemos ir a los extremos. Habrá que buscar un equilibrio lo más razonable posible. Esto es complejo, ¿eh? También muchos padres preguntan, ¿y esto que tiene el niño, que me acaba usted de decir, o que me ha dicho el neurólogo, esto se puede curar? No porque no es una enfermedad. Los trastornos del neurodesarrollo no son una enfermedad que se cure. Una enfermedad es una gripe. Te tomas antibióticos 7 o 8 días y la enfermedad desaparece. Aquí no, esto es una condición que está presente en el niño, su estructura, por así decirlo, y que le va a acompañar, y que en muchos casos en la edad adulta pueden quedar rasgos o manifestaciones. Entonces, por ponerlo de una manera gráfica, si nuestro hijo está en este nivel, vamos a intentar decir, bueno, pues el TAM puede estar con esos 3 niveles de gravedad. La distancia que hay respecto a la media, respecto a los niños de su edad, mejor para ti, es toda esta. El niño está aquí, mi hijo está aquí, y los niños de su edad están aquí. En lo motor,
¿Cuál es el objetivo? Acercarle lo más posible a Dios. Es decir, si ahora está aquí, el objetivo será ponerle aquí. Tengo este rango de mejora. A lo mejor no voy a llegar a ese nivel, pero si estoy a esta distancia, eso se puede compensar. Con un poco más de esfuerzo, con un poco más de dedicación, con más ayuda. Esto va a ser más difícil de compensar. Entonces, el que no pueda alcanzar esto, no significa que pueda alcanzar alguna vez, ¿entendéis? Pero el margen de mejora siempre está. Pueden mejorar, eso tenerlo bien claro. La cosa es que a lo mejor vamos a estar siempre un poquito por debajo. ¿Qué más recomendaciones? Hemos visto que es un trastorno complejo, que hay problemas visoespaciales, motores, de la conducción social, en las funciones ejecutivas, en la lectura, en las matemáticas. ¿Por dónde empezamos? Hay que poner prioridades. Lo prioritario siempre debe ser la parte social y emocional. Siempre. ¿Por qué? Esto lo conoceréis, es la pirámide de Maslow. Pues porque relacionarnos con los demás es una necesidad básica del ser humano. Ocupa el tercer lugar. Después de comer, dormir y de estar seguro, es la siguiente. Entonces, cuando una persona no tiene satisfecha esta necesidad, se desequilibra el sistema. Eso lo llevamos ahí escrito como seres humanos. Por lo tanto, os diría que como termómetro del desarrollo, pongáis siempre por delante la estabilidad emocional y la adaptación social por encima de las notas. Y los padres tenemos como una especie de termómetro de cómo va nuestro hijo, si la cosa va bien o se está enfriando, se está. Pues el termómetro del desarrollo que tenemos que mirar para ver si la cosa va bien tiene que ser la adaptación social y el bienestar emocional. Insisto, por encima de las notas. A veces, en la etapa escolar, nos dejamos llevar mucho por las notas y el riesgo de estos niños está en la parte social y emocional. Cuando tenga 20 años, nuestro hijo, nuestra hija, lo que le puede generar malestar en su vida es esto. Saber hacer ecuaciones de segundo grado. No saber hacerlas os garantizo que poco. Porque además eso siempre se podrá adaptar. Y si no sabe hacerlo, tengo calculadores. Y si no sabe hacer esto, tengo profesores de apoyo. Pero si no sabe relacionarse, ¿qué hago? Entonces, apostar siempre por el bienestar, por las habilidades sociales y el bienestar emocional. Entre otras cosas, porque son el pilar del edificio. Es decir, aunque tú quieras poner el énfasis en lo más cognitivo, en las notas, en que lea, si la estabilidad emocional o la adaptación social fallan, el edificio se tambalea. Es lo que nos pasa a nosotros también. Cuando vosotros os lleváis un disgusto, algo que os altera emocionalmente, ese día no os concentráis. Ese día no podéis poneros a estudiar. Es decir, que cualquier aprendizaje, el funcionamiento cognitivo es óptimo cuando descansa sobre una base de estabilidad emocional. Entonces, lo he puesto desde varios ángulos para transmitir esa idea. Lo social y emocional es lo principal a lo que hay que dar prioridad. Con lo cual, no vale la idea de hoy no voy al parque porque mañana hay examen. Habrá que darle la vuelta. Hoy no puedo repasar el examen porque tenemos que ir al parque. Claro, puede sonar a chino y entiendo que es complicado cuando al día siguiente tienes un examen, pero garantizo que a largo plazo lo que importa es lo social y lo emocional. Los más mayores, los papás que tenéis chicos más mayores, me daréis la razón sin lugar a dudas de que en la etapa primaria, secundaria, se prioriza mucho lo académico y luego no es tan importante, si me entendéis. No penséis que os quiero abandonar de los estudios, pero lo importante, lógicamente, es lo social y lo emocional. ¿Qué hay que hacer? Pues pensar que no es una cuestión solo de los profesionales. Es decir, no vale con que el niño vaya a una hora de habilidades sociales. ¿Cómo habéis aprendido vosotros habilidades sociales? Estando, jugando, saliendo, compartiendo con los demás. Bueno, pues es que vuestro hijo la puede hacer, vuestra hija. Puede tener una terapia.
existe solo cosa de los profesionales. El niño tiene que participar en grupos, en actividades sociales extraescolares, en campamentos, en los grupos de ocio, en la parroquia, es decir, en cada contexto, en cada situación, lo que uno tenga mal. Por el que vive en un pueblo lo tiene más difícil, en el sentido de que hay menos actividades, pero es más cercano el contacto con los vecinos. Cada uno que busque de lo que tenga. Ir mucho al parque, que venga amigos a casa, ir a casa de otros amigos, hablar en casa con naturalidad de todas estas cuestiones. Y también, si la dificultad es significativa tras la evaluación, que tenga un tratamiento. Y digo esto que hay que insistir porque a veces como padres, yo os comprendo. Si vamos al parque y nuestro hijo es rechazado, se queda aislado, no participa, es duro, es muy duro. Quizás lo más duro para un padre, que su hijo es rechazado. Con lo cual evitamos esa situación que nos produce malestar y ¿qué hacemos? Nos quedamos en casa. Con 7, 8, 9 y 10 años. Cuidado, algún día tendrá que salir al mundo. Hay que exponerlo, porque cuando son pequeños siempre va a haber un monitor, siempre va a haber un padre, siempre va a haber un entrenador que corrija, que evite que la cosa vaya más. Entonces, ahora es cuando hay que exponerle constantemente a situaciones sociales, porque llegarán los 15, 16 años y lo esperamos que nuestro hijo os diga: llévame al centro comercial que queda con mis amigos. Y ahí ya no va a haber ningún monitor ni ningún entrenador. Será él solo, con su capacidad social, el que tenga que desenvolverse. Pero esa capacidad social no entra por ciencia infusa. Hay que irla exponiendo, hay que irla trabajando, exponiéndole a todas estas situaciones. No sé si me he explicado. Igualmente, estar atentos a cualquier signo de malestar emocional. No preguntándole, le podemos preguntar, pero nadie dice estoy deprimido, estoy ansioso, no. Hay que verlo más a través del comportamiento. Causa mucha irritabilidad, muchos enfados, desajustes en el sueño y en la alimentación, miedos, apatía, bajo estado de ánimo. Bueno, ahí tenéis algunos signos habituales que reflejan malestar emocional. Ante el más mínimo indicio, ir a un profesional. David, ¿por qué la ansiedad especialmente? ¿Por qué la ansiedad está tan especialmente relacionada con el cambio? Pues parece ser que va muy vinculado a las dificultades de adaptación social. Lo digo porque, por ejemplo, en el autismo, que está muy estudiado, es una característica que se da prácticamente en la gran mayoría. Entonces, yo me imagino que quien tiene dificultades sociales, como al final el mundo es un lugar social, es como si cada vez que te enfrentas a una situación social fuera la primera vez, porque no tienes armas para manejarla. Entonces, es como una tendencia de todas las personas, no solo mental. Por ejemplo, el autismo está mucho más estudiado. Todas las personas que tienen dificultades a nivel social llevan ese componente de ansiedad asociada. Puede tener que ver con eso, porque no tienes las armas. Para mí, quedar con unos amigos o ir a una situación como puede ser esta, tengo esquemas en mi cabeza de cómo manejarlo. Pero el que tiene un problema social da la sensación como que cada vez es como si fuera la primera vez. Y entonces, pues claro, eso produce ansiedad. Pero es lo habitual, sea cual sea el motivo. Lo cierto es que todos los chicos que tienen problemas sociales, la ansiedad es un acompañante habitual. Otra recomendación importante es buscar un equilibrio en los horarios del niño. Hay una parte que es la parte cognitiva, los deberes, preparar los exámenes, ir a las terapias, pero cuidado, no puede eso consumir todo el horario. Y que a veces, si trasladásemos esto a un entrenamiento, a veces entrenar 10 horas al día no te da mejor forma física que entrenar 5. Hay que buscar un punto de equilibrio para obtener el máximo beneficio. Y los niños necesitan esto de aquí, sobre todo cuando son más pequeños. El juego en la infancia es una necesidad básica, tanto como comer y dormir. A veces se nos olvida, no es el ocio nuestro,
jugar es una necesidad básica. No pueden estar toda la tarde haciendo deberes. Tenemos que saber frenar esa ansiedad de saber que mañana tiene un examen de sociales, de matemáticas. No le podemos quitar de jugar. Hay que buscar un equilibrio. La OCDE, en este documento de hace ya bastantes años, estableció que esos eran como unos prerequisitos para que el aprendizaje escolar sea óptimo. Si estos requisitos no se dan, el aprendizaje se tambalea. ¿Y cuáles son? Estar bien alimentado. Lo del desayuno es cosa, porque es muy español el que el niño no desayune. No se puede decir. Dormir bien, hacer ejercicio físico, que el cerebro esté oxigenado, y luego estabilidad emocional y adaptación social. Volvemos otra vez a lo mismo. Y a esto había que añadir el juego, que es lo que te permite la adaptación social de la infancia, más o menos. Entonces, hay que buscar, insisto, un equilibrio. Y a veces hay que saber apartar los deberes, porque si no, siempre va a haber deberes que hacer. Nuestros niños tienen dificultades, son lentos escribiendo, se les dan mal las matemáticas. Podríamos estar toda la tarde, toda la noche haciendo deberes. No funciona. Acabáis enfadados, el niño acaba llorando y al final no aprende más. Es decir, que la misma idea, que el que entrena 10 horas al día a lo mejor no está mejor preparado físicamente que el que entrena 5. Aquí tenéis un ejemplo real de un niño de 12 años, pues hay que buscar respetar su fútbol, los días que en el fútbol que tenga tiempo libre para jugar, y tiene sus horarios de estudio bien delimitados. Y una vez que se acabe ese horario de estudio, hay que saber cerrar. Lo que no puede ser es que un niño de 12 años dedique 3-4 horas al estudio, que es lo que debería dedicar uno de bachillerato o de la universidad. Eso no tiene sentido. Porque si el niño no juega cuando toca jugar, jugará el día siguiente en clase. Y como no puede jugar físicamente, jugará divagando por la fantasía. Porque el día anterior ha salido saturado hasta aquí. Entonces, hay que establecer horarios que garanticen un equilibrio entre el desarrollo, los deberes, las terapias y, por otra parte, el sueño, el descanso, la convivencia familiar normal, etc. ¿Están entendiendo? Voy terminando con estas recomendaciones para padres. No ver todo y en todo momento bajo la lupa del mal. Lo he puesto con este sombrero, porque hay determinadas técnicas psicológicas que utilizan el sombrero para que la persona adopte otra perspectiva. Entonces, a ver, nosotros, por ejemplo, en el equipo, cuando vemos algún caso, pues, oye, quítate el sombrero del psicólogo, ponte el sombrero del padre, como diciendo, trata de verlo como lo vería un padre, o ponte el sombrero del profe. Son técnicas que a veces hacen en psicoterapia y demás para tratar de verlo con otra perspectiva, las cosas. Bueno, no podemos ver todo desde tan. Primero es un niño. Y hay cosas que las hace el tan y el que no tiene tan. Entonces, cuidado porque todo lo vemos al final como si fueran manifestaciones del trastorno. Y no todos son manifestaciones del trastorno. Es decir, todos los chicos de 18 años, pues a veces tienen algún punto que te dan ganas de que no son tan, de que no son perfectos. Antes lo comentaba con Tona, mi hija ahora es de 19. Ha empezado psicología este año. Ya sabe más que yo. Yo al revés. Ya sabe más psicología que yo 25 años. La omnipotencia de los de 18 años que nos desesperan a los padres pasa a los del TAM y a los que no tienen TAM. Todo no podemos verlo como parte del trastorno, como manifestaciones del trastorno. Y finalmente, y una de las más importantes recomendaciones, es no anticipar el futuro lejano. A veces los padres somos muy crueles. Y cuando nuestro hijo de 10, 14 años, 8, tiene un problema, que no ha sabido defenderse, que se han reído de él, que se han aprovechado de él, trasladamos a ese niño a los 25 años y nos imaginamos que va a ser el inútil más grande del mundo.
imagen a tan largo plazo. Hay que ir poco a poco. Entonces, un curso. En septiembre me planteo objetivos hasta junio, no más, porque si intento abarcar más, me pierdo mentalmente y me ahogo. Entonces hay que ir paso a paso, como dice Cholo Simeone, partido a partido. Porque es que ir más allá de un curso, y a lo mejor un curso es hasta demasiado tiempo, lo que hace es angustiarme porque no tengo elementos para juzgar, ni para plantearme objetivos, ni para nada. Tengo que moverme en espacios de tiempo mucho más cortos. Yo como padres os entiendo la angustia de qué va a ser de mi hijo cuando sea mayor. Pero lo sabemos. Y no nos podemos poner a pensar en cómo será un niño que ahora tiene 10 años cuando tenga 25. Vamos a plantearnos cómo será cuando tenga 10 y medio. En esto tiene que mejorar. Pues en 6 meses vamos bien. Ahí nos vamos a sentir más cómodos y no nos vamos a angustiar tanto. Si empezamos a pensar cuando sean mayores, nos angustiamos y les trasladamos esa angustia a nuestros hijos. Vale. Esos serían como recomendaciones iniciales para padres que muchas ya he visto que tienen que ver con las creencias que tenemos, las expectativas y demás. Hay otras cosas más relacionadas con el colegio. ¿Qué podríamos decir? Bueno, pues la variabilidad es amplia. Hay tan muy buen nivel, apenas requieren adaptaciones en el colegio, que pueden seguir el ritmo normal, y hay otros que requieren muchas ayudas. Pero en cualquier caso, todos estos chicos tienen que estar en colegios ordinarios. No tienen que estar en educación especial, ninguno. Algunos estén a un nivel más alto y otros más bajo, dentro de contextos ordinarios. ¿Y qué van a necesitar? Esa es la pregunta por la que es necesaria la evaluación educativa. ¿Qué necesita este niño? Todas estas dificultades visoespaciales, motoras, bla, 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 tenemos que traducirlas a necesidades. Y eso va a implicar que hay niños que van a funcionar bien con ayudas ordinarias, que se llaman ayudas puntuales del profesor, adaptaciones metodológicas, ahora veremos, es decir, cosas como simples, sencillas, para las que no se requiere ningún trámite administrativo. La puede hacer el profesor sin que nadie se lo pida. Ahora vamos a ver ejemplos. Y hay otros casos que las dificultades del chico o de la chica son mayores y requieren adaptaciones curriculares o apoyos especializados. Eso ya requiere trámites administrativos, evaluaciones y demás. Pero las primeras no. Aquí tenéis algunas de las más frecuentes, en infantil, en primaria, en secundaria, dependiendo del nivel de gravedad, pues van a precisar algunos niños simples adaptaciones metodológicas de la caligrafía, de algunas asignaturas que requieren motricidad y demás, y otros pues, requieren adaptaciones curriculares. Lo mismo en secundaria, no quiero entretenerme porque es mucha la universidad. Y aquí tenéis algunos ejemplos de cosas que les pueden beneficiar a todos, que la mayoría de los RAM necesitan y que se pueden aplicar sin ningún permiso de inspección y sin nada por el estilo. Anticiparles el esquema de lo que se va a explicar, darles como la estructura, para que lo que llegue luego con la explicación sepan dónde colocarlo. Permitir pautas en la escritura o pautas para las matemáticas con recuadros grandes, guiones escritos con los procedimientos más complejos, como puede ser una ecuación de segundo grado, hay procedimientos matemáticos que son un poco más complejos, le doy los pasos por escrito, como si fuera una receta de cocina. Plantillas para la expresión escrita, para los problemas de matemáticas, hojas pintadas para los márgenes, para el espaciado, para la separación, ayudas en el reloj, para que sepan. El paso del tiempo es muy subjetivo, muy invisible, y a estos niños les cuesta, la parte temporal, asociada a lo espacial. Bueno, pues pongo aquí una máquina y algo visible, algo que es invisible, como el paso del tiempo, supervisar la agenda, desglosar los enunciados del examen, etc. Estas son algunas de las muchas posibles que, insisto, se pueden aplicar de manera
necesidad de evaluaciones, permisos y demás. ¿Cuál es la realidad habitual en los coles? No es fácil. Los profes no están formados. Pensar que, en el mejor de los casos, los profesores tienen a veces una asignatura cuatrimestral donde ven todas las discapacidades, todos los trastornos del neurodesarrollo y todas las dificultades de aprendizaje. Muy poco tiempo. Cuando luego van a ser esos niños los que precisamente les va a generar más trabajo, pero tienen poca formación. A veces también los profes tienen que ajustar expectativas. Y en el caso del TAL es frecuente que el profesor haga un poco este razonamiento. Este niño habla bien y tiene buena memoria, ¿qué dificultad tiene? Porque nuestro sistema educativo es muy verbal. Básicamente ir al colegio es escuchar explicaciones, es alguien hablando, leer y escribir para el examen. Es un sistema muy lingüístico. Es el punto fuerte de nuestros chicos, ¿no? Para los profesores, un chico contable no requiere, en principio, aparentemente, muchas necesidades y muchas adaptaciones. Aplicar las medidas ordinarias, aunque os he dicho que se puede hacer con total libertad y sin necesidad de nada especial, es complicado. Y es complicado por una razón de que el profesor no es humano. Pensar en una clase estándar, normal. Puede haber 1 o 2 niños de necesidades educativas especiales, con una discapacidad, con un trastorno del neurodesarrollo, otros 2 o 3 con problemas de aprendizaje, dislexia, matemáticas. Puede haber algún niño extranjero, educación compensatoria, que no conozca el idioma. Puede haber otros 2 o 3 que tengan algún problema emocional o de conducta. Y luego otros 17, 18 que son niños. Manejar eso es complicado. Yo a veces entro mucho a las clases en los colegios, que a veces estás cuarto de hora y dices, madre mía, y estoy yo observando. Es complicado gestionar una clase. Lo que no significa que no haya que pedir que se hagan las cosas, pero es complicado, ¿eh? Luego tenemos 17 comunidades autónomas, cada una con unos criterios administrativos diferentes. Que me imagino que entre vosotros habláis, pues donde vivo yo no, donde vivo yo sí, muy diferente. Incluso aquí en Madrid Capital, dependiendo de si es norte o sur, hay diferencias. Se tarda mucho en iniciar las evaluaciones por parte de los orientadores. Y luego la consideración de alumno con necesidades educativas especiales para esos niños que tienen más dificultades, pues a veces se hace solo en base a criterios curriculares. Si suspenden, pueden entrar en ese grupo. Pero claro, algunos niños como los nuestros aprueban gracias a vuestra ayuda. Entonces, si aprueban, no pueden recibir ayudas. ¿Qué hago? ¿Le dejo sin ayudar para que se dé el batacazo? Es complicado. Es complicado. Y luego los apoyos del cole, pues a veces no son tan especializados como a todos nos gustaría. Pueden ser un simple apoyo curricular. El niño sale de clase a recibir apoyo y no está en la clase, y luego tiene que hacer deberes de una clase en la que no ha estado. De todas estas cosas, luego a veces es muy complicado de gestionar. Respecto a los tratamientos, refiero ya a tratamientos de tipo psicológico, neuropsicólogo, etcétera, etcétera. Como os decía antes, siempre priorizar la intervención socioemocional si hay dificultades por encima del otro. Mirar siempre, lo digo porque a veces muchos padres no se dan cuenta, las empresas tienen a veces bonificaciones sociales, los seguros tienen una parte de reembolso que a veces lo estamos pagando y no nos damos cuenta porque estos tratamientos son caros, a veces muy caros. Entonces, pues nos olvidamos de que a veces hay en nuestra empresa una ayuda. Siempre preguntarlo y demás. Asegurar que el profesional está acreditado. Desgraciadamente en esta profesión a la que Aaron y yo nos dedicamos, pues a veces hay muchas terapias y muchos profesionales que no tienen los requisitos ni de cualificación ni las terapias requisitos de evidencia, en el sentido de que se haya demostrado de una manera científica que eso es eficaz. Cuando digo de una manera científica, tenéis un poco lo que es más
fiables donde está arriba, que se hagan metaanálisis, revisiones de estudios, que se contrasten, que se repliquen. Lo que dice un experto es lo que menos relevancia tiene. Ya lo que dice el vecino ni lo cuento. Entonces, eso de que mi vecino me ha dicho que esto, eso no vale para nada. A mí un papá gitano, con el que trabajé por varios años, me decía que cuando se ponía nervioso, lo que más le relajaba era pelar calabacines. Me decía, pero 100 calabacines. Vale, muy bien, pues sigue haciéndolo. Pero si a mi madre me viene diciendo que se pone muy nervioso para hacer los deberes con su hijo, yo le voy a decir, no importa pelar calabacines. Si a ti te funciona, pero vamos a ser un poco rigurosos. Entonces, hay tratamientos que no tienen evidencia científica. Aquí os pongo una referencia, una recomendación que lo podéis buscar en internet, es fácil de leer, simplemente para que sepáis un poco de qué va todo esto. ¿Y dónde intervenir? Pues o en la parte más cognitiva, que serían los elementos que aparecen arriba, o en la parte más emocional y social, que es lo que hay abajo. Muchos niños necesitan de las dos, algunos niños solo necesitan. Bueno, pues, insisto, será una valoración completa y rigurosa la que nos diga lo que necesita el niño en cada caso. A veces hay que elegir, por cuestiones económicas, por cuestiones de desplazamiento, por cuestiones de logística. ¿Cuál hay que elegir? La de abajo. Siempre. Si se necesitan de las dos, elegimos la de abajo. En cuanto al propio tratamiento, bueno, yo pongo algunas recomendaciones. Siempre partir de una evaluación, siempre hacer una progresión que termine en las tareas reales. Las intervenciones que hacemos los profesionales tienen que acabar en el mundo real del niño, es decir, que ayuden a mejorar su vida, aunque empecemos con cosas fuera más simples, más sencillas. Hacer una práctica sistemática, usar mucha guía verbal. Estos niños necesitan muchas pistas verbales. Lo que a veces se dice una imagen vale más que 1000 palabras, para los nuestros es al revés. Para los nuestros una palabra vale más que 1000 imágenes, porque procesan mucho mejor lo verbal, lo lingüístico que lo visual. Hay que adaptar las tareas, hay que asesorar a los padres, sería como una serie de principios a tener en cuenta en el tratamiento. Aquí tenéis algunos ejemplos de tareas para mejorar la cognición social, la parte emocional. Lo visoespacial no solo se trata de reproducir una serie de, en este caso, de tareas, sino un poco esa secuencia. Observo y lo describo. Voy a usar el lenguaje, que es mi punto fuerte como tal, para codificar información espacial. Porque a mí recordar patrones visuales se me da mal, pero si los codifico verbalmente, los voy a recordar mejor. Y que no se trata de hacer fichas por hacer, se trata de seguir una secuencia y unas pautas de trabajo que son las que van a hacer el trabajo de esa intervención efectiva. O con la parte temporal, pues empezaremos aprendiendo las horas, pero tendremos que acabar aplicando ese conocimiento a tareas como manejarte con el horario de cercanías para llegar a una película que ponen en el cine. Empiezo con tareas, con programas elaborados, estructurados, poco a poco voy acercándome a la vida real del mundo. Aquí se ve, me enseña a planificar y puedo usar laberintos para pensar antes de establecer un plan. Pero lo que yo quiero es que el niño acabe planificando bien lo que va a escribir, o planificando bien la preparación de un cumpleaños, la preparación de una maleta porque se va a viaje. ¿Vale? Y para terminar, 3 cositas básicas: informar a la familia, a los hermanos, de una manera adaptada. No vamos a informar igual al hermano de 18 años que al hermano de 12 o de 8, pero hay que informarles adaptado para que él sepa por qué su hermano tiene esa atención especial a otros sitios, porque a veces reacciona como reacciona. Hay que dar información. Buscar acudir a los centros base para solicitar certificación de discapacidad, sobre todo por las ventajas que eso conlleva, porque los ciudadanos pagamos impuestos precisamente para que luego haya personas que se beneficien de ellos con esta
estas medidas. Importante también vuestro bienestar emocional. Es decir, no podéis estar las 24 horas del día, tanto el papá como la mamá, encima del niño. ¿No? Vuestro hijo requiere al lado gente, vosotros, que estén en forma, porque el camino es largo y duro. Entonces, las pequeñas aficiones que cada uno tenga, la partidita del sábado o el partido de pádel de los jueves con los amigos, mantenerlo. A veces uno se tiene que ocupar y otro tiene que salir a coger oxígeno para luego turnarse y demás. Recomendar la asociación a los que ya estáis aquí es absurdo, porque ya estáis. Igual las recomendaciones no salgáis. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos como la hoja de ruta de las cosas que hay que verificar, de todo lo que he ido hablando hoy. En azul lo que tiene más que ver con vosotros, hacer la evaluación, formarse en el TAM, ajustar expectativas, priorizar siempre lo emocional, horarios equilibrados, ir paso a paso, no pensar en el futuro, lo del cole, etcétera, etcétera. Eso sería lo primero. Y para finalizar, la orientación más importante. Apoyarles constantemente a vuestros hijos. Constantemente. Se van a equivocar, van a suspender exámenes, van a meter la pata en situaciones sociales, se van a quedar aislados. Siempre necesitan ese venga, venga, venga. Si no sale la primera, saldrá la segunda, si no a la quinta, si no a la 100. Tengo un niño en tratamiento, es otro tipo de problema y en principio debería decir, nos podemos equivocar hasta 100 veces, porque el niño venía muy angustiado. El otro día todo me decía, David, creo que a lo mejor hay que poner 200. No me termina de salir. O haremos 200 y se hace falta 500. Es decir, los suspensos, los rechazos, nunca decís, venga, seguimos, pum, 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 como un martillo pilón. Esa pólvora, que es la que va a mover todo esto, esa la tenemos que poner nosotros. Y creerlo, porque para nosotros también es duro cuando hay esos razones. Porque al final, pensando sobre todo en los que acaban de el diagnóstico, de lo que parece que es ahora el niño, nos podemos sorprender de lo que puede llegar a ser. Entonces, eso nunca hay que perder de vista, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Simplemente en nombre de todos agradecer una vez más a David su compromiso con la asociación, su siempre disposición y por supuesto su facilidad de transmitirnos tantas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Exacto, 5 minutos. No sé si se oye. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta de algo que he comentado y os ha quedado claro. Yo te quiero preguntar en nombre de una asociada que nos da para transmitir que si le podríamos preguntar. A su hijo le han hecho una adaptación no significativa en el colegio, pero le justifican que para promocionar y para que tiene que tener un 10 porque como tiene una adaptación no significativa y ella dice que es cursos legales o que sea, tengo para debatir que no necesito un 10, necesito un 5 para aprobar. Llamar a inspección. Yo no lo veo en la vida. Los niños que tienen, incluso los que tienen adaptación curricular significativa, se les valora toda su adaptación. El que la tiene no significativa, que es una cosa como muy... A ver, una adaptación significativa, pensar es que un niño que está en quinto, por ejemplo, en matemáticas, sigue un nivel de tercero. 2 cursos por debajo. Eso es una adaptación significativa. Una no significativa es, pues el niño que está en tercero aprendiendo las multiplicaciones, pues le pongo multiplicaciones solo por 2 cifras, o por una cifra, mientras su compañero lo hace por 3. Es como una adaptación mucho más sutil. Que vamos, es una injusticia, en todas las reglas, de tiene un 10, porque tiene que sacar un 10. Si no lo hemos sacado nadie. Por si se lo preguntaremos al experto. No, pues que lo consulte con
es habitual. Eso es habitual. Nosotros tuvimos una chica, tantos años, que estaba de prácticas, empezó a trabajar como de auxiliar de enfermería. Entonces no ajustaba su conducta. Ella entendía que si una persona de las que ya veía ingresadas en el hospital estaba enfermo, lo que necesitaba era que se la animara. Es decir, pero claro, no puedes estar todo el rato hablando a los pacientes, no puedes, tienes que saber frenar, ajustar. Estos chicos, sobre todo, por eso insisto tanto en la parte social, porque muchas de las dificultades a las que se van a enfrentar el día de mañana tienen que ver con adaptarse a contextos sociales que son complejos. Y el mundo laboral es uno de ellos. Luego habrá otras cuestiones, propias de cada uno. Pero este tipo de situaciones que has descrito son habituales con este tipo de problemas. Yo apoyando un poco también, yo mi hija que tiene 34 años y respeto totalmente lo que estás comentando tú, porque te digo, pasa exactamente igual con ella, ¿no? Incluso habiendo trabajado con ella muchísimo, algo de trabajo con ella también, y hemos conseguido avances muy importantes, pero en el caso ella tiene conocido la discapacidad, tiene un 35%. El problema está realmente que cuando la contratan y le hacen un contrato con un contrato de discapacidad, el empleador, por llamarlo de alguna manera, no sabe qué tipo de trastorno tiene, desconoce totalmente cuáles son las habilidades o no habilidades. Los puntos débiles, los puntos fuertes. Pero entonces, es para nada, o sea, ellos hacen un contrato, efectivamente, basándose en la comunicación y en todo el proceso de la discapacidad. Y la diferencia entre el que va con una discapacidad intelectual y el que va con un... El problema que tenemos es tremendo. Sí. Pues ahí, pues muy parecido, salvando las distancias, a lo que os va a tocar hacer en los colegios a los papás de niños más pequeños. El profesor muchas veces no va a saber lo que es un tabla. Y vais a ser vosotros quienes se los tenéis que dar, porque el orientador a veces no hay, os llega tarde. Es decir, que vais a ser vosotros los que tenéis que decir, mi hijo es así. Esto es un tabla. También a lo mejor hay que hacerlo en el mundo laboral para que sepa ese chico, esa chica, qué cosas se le da bien y qué cosas se le da mal. Es que no entiendo, me está diciendo Elena que un folletín que está acompañando al empleador. Yo lo he hecho. Pero luego no lo tiene. Pero tú sabes el paso siguiente cuál es. El problema de tu hija está así es que tú la vas como llevando a la mano, no llevar desde ahí. Entonces ya no sabes cómo actuar. Si eso está bien o no está bien. El problema es ese. A todos no en lo de la sobreprotección es una cosa común que hacemos los padres. Mira, ahora todo no podemos dejar de Hay que acompañarlos porque lo necesitan. Era de un año, era de 4 o de 6 horas, tenía que hacer el doble si quería tener porque era más lenta, tu habilidad de nacer. Yo quería hablar sobre la mejoría, porque es uno de los capítulos más interesantes precisamente por eso, porque todos los que les hemos acompañado, mi hija, fue diagnosticada con 5 o 6 años. Va creciendo y efectivamente nos encontramos en ese mundo laboral que es el poco que nos acaba de pintar aquí un poco lo que nuestros padres que efectivamente ese momento llega. Entonces, esa mejoría, que yo creo que es lo fundamental, entre otras cosas, porque eso va a depender del mantenimiento de la discapacidad, va a depender también de las adaptaciones curriculares, porque efectivamente si hay esa mejoría, incluso con las administraciones públicas, a la hora de demostrar que no tiene solución, no tiene solución, pero hasta qué punto van a poder demostrar una mejoría, porque todos sabemos, y eso es así, en épocas de crisis económica, bueno, yo por mi profesión lo veo, yo soy abogado y por mi profesión lo veo. Cuando llegan las crisis económicas se bajan los puntos de discapacidad y se aumentan los puntos dedicados a las cuestiones económicas. ¿Para qué? Para rebajar de un lado y poder sacar a muchas personas del tema de ayudas, en fin, de impuestos, en un montón de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cómo podemos demostrar? ¿O cómo podemos? Porque efectivamente hay que hacer un seguimiento. ¿Cómo hacemos ese seguimiento de la mejora? ¿Qué sería mejor? ¿Serían, por ejemplo, evaluaciones cada 2 años, 6 meses? ¿Qué tipo de intervención? ¿Cómo sabemos hasta qué punto? Tampoco es imprescindible hacer una evaluación profesional cada X tiempo. A veces el mejor termómetro de cómo funciona el niño es cómo funciona en el día a día. Claro, eso es difícil de cuantificar, no podemos poner puntuaciones.
pero ver cómo un niño se desenvuelve o un adolescente se desenvuelve en el plano social, en el escolar, principalmente en el social, es que eso ninguna valoración te lo va a hacer. Porque existe alguna bibliografía que hable precisamente de esta posibilidad de mejora, porque hay cosas que vemos que da uno así, poca mejoría tiene. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer los padres si hay algo que podamos hacer más? O sea, es decir, ampliar esa bibliografía para poder ayudar y para poder un poco defendernos. Y cuando nos digan, no es esto, porque a tu hijo no le pasa nada, esto es nuestro día a día, en todos los sentidos. Entonces, ¿de dónde podemos tirar? Puedes recurrir a los informes que tengas para demostrarte si tienes esa dificultad y para ver la mejoría, que el día a día es el mejor medidor. No quita que cada X años puedas hacer una mini valoración, pero por concretar, tú traes a tu hijo a hacerle una valoración y los profesionales podemos pasar los cuestionarios, podemos hacer unas pruebas de cognición social, podemos hacer unas pruebas de memoria, etcétera, etcétera, y damos unos resultados. Pero eso, hay dos niños que puedan tener las mismas puntuaciones, por así decirlo, y funcionan de manera desigual en situaciones reales. Y dos niños con las mismas puntuaciones en pruebas de cognición social, luego no tienen la misma competencia social en el día a día. Por eso que el mejor termómetro es ver cómo funciona en situaciones reales. Y por terminar este tema, cuando yo insisto tanto en la parte social y emocional, sobre todo en la parte social, lo emocional muchas veces aparece cuando hay desajustes en lo social. Es porque cuando llegan estas edades es donde aparecen las dificultades y siempre son de índole social. Siempre son de índole social. El no saber hablar delante de tu jefe de algo, defender tu posición, manejarte en las situaciones que se generan en el mundo laboral. Esas son las que hay que empezar a trabajar desde pequeño, gestionando el cubo y la mano en el parque, con la pelota. Más adelante, cuanto más competencia social tenga, menor riesgo de dificultades sociales va a tener en el mundo laboral, en el mundo de pareja, etcétera, etcétera. Por eso insisto tanto en ese trabajo a nivel social, por encima de la matemática, la lengua, el inglés, etcétera, etcétera. Y luego de lo que decías de las administraciones, de las discapacidades y demás, bueno, estamos donde estamos, ¿qué vamos a decir? Complicado. Hola, yo soy Lara, soy hermana de Paz, de Tintama. Era la comentaba como Citán, ¿vale? Para la sociedad de biblioteca. Por eso mismo la animé yo, por el hecho de que a la hora de encontrar trabajo lo va a tener mucho más complicado. Entonces, si a él de por sí, pues le gusta la mente de la biblioteca, ya como personalidad, ¿no? Pues entonces ya aquí la posición. ¿Qué pasa? Yo estoy opositando también. Sus oposiciones son cada 3 o 4 años, lo tiene muchísimo más complicado. No tiene. Y las tuyas cada uno. Y las tuyas cada uno, cada dos. ¿Las mías? Sí. Las mías son anuales. Claro. Entonces él lo tiene cada 3 o 4 años. Yo puedo estar perfectamente y ahora al día porque soy muy así. Y claro, no. Entonces yo tengo ahí como la conmigo misma de decir hasta qué punto le insisto, porque yo le pregunto, ¿cómo va a llevar la posición? En el modo de clase, ¿sabes? Entonces, claro, estoy como, ¿cómo intento yo ayudarle? Porque claro, yo me voy a repetir con él, pero es que eso, yo puedo estar así, que a lo mejor si él tiene la compartida conmigo, es contraproducente. Entonces, estoy ahí, ¿cómo le puedo ayudar para que no se desvíe y siga más que requiere sin tener que ampliar? Complicado. Antes hablaba con una madre. Si estoy encima de él, se enfada. Y si no estoy encima de él, se descansa. Necesita supervisión, pero cuando se lo doy, se cabrea conmigo, déjame en paz, eres una pesada. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Es que en cada caso es muy complejo. Ojalá tuvieras yo la receta. ¿Esto necesita la ayuda y supervisión? Sí. Cuanto más indirecta sea, mejor, lógicamente. Pero claro, luego ya en cada caso, hasta donde, si te acercas mucho, se incomoda, se enfada. Si le dejas autonomía, se puede equivocar.
¿Hasta dónde? Muy complicado. Yo lo que he pensado fue ir probando, viendo hasta dónde me deja, si tampoco comprometerme demasiado, porque eso lo hago muchas veces. Pero una cosa que es importante, de hecho es algo que se trabaja en las terapias, es ayudarles a que tengan una conciencia clara de sus dificultades. A veces los chicos contan no son muy conscientes de sus dificultades. Al igual que un TDAH lo es, un disléxico, los niños contan a veces no son muy conscientes. Trabajarles en que ellos sepan cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles en los que van a necesitar ayuda, siempre es una tarea importante, que insisto, muchas veces se hacen las terapias. Si se trabaja eso, quizás sea más fácil que él entienda las ayudas que puede recibir luego. Quizá sea más fácil, pero no siempre. No solo en las escolares, porque nosotros cometimos el error de que ella aprendiese a usar dificultades escolares y cognitivas y no le enseñamos sus dificultades sociales. Claro. Y cuando se ha hecho mayor, ella dice, yo solamente tengo problemas en el colegio, yo no tengo nada de social ninguno. Exacto. Priorizar siempre lo social en todos los ámbitos, en la evaluación, en las actividades y en esto que estamos hablando ahora, también porque al final, aunque lo social no es requisito casi para el diagnóstico, es lo visoespacial, lo que genera problemas, malestar y sufrimiento, tanto al chico, a la chica como a los padres, son la parte social. Yo quería aportar una cosa que he empezado a hacer poco con Pablo, y es que tenía ese problema tan común de que o no llegamos o nos pasamos. Cuando no lo hacemos, se nos descarrilan. Y se lo plantea a su psicóloga. Y entonces me dijo, ¿por qué Pablo no me quería contar cosas? Entre otras cosas porque no sabe contarlas bien. Y a lo mejor también tiene un problema emocional conmigo, porque está enfadado porque yo estoy menor en casa y entonces tampoco se lo sabe gestionar. Se lo conté a la psicóloga y me dijo, entra en terapia con él. Y entonces empecé a entrar en terapia y entro ya prácticamente el último cuarto de hora con él. Entonces él sabe que yo entro ahí para que él, con la ayuda de la psicóloga, me cuente cosas y yo le cuento cosas. Y entonces él, cuando me quiere contar algo que es algo, me lo empieza a contar mirando a Ana, porque Ana nos ayuda a los dos, no le ayuda a él solo, me ayuda a mí también, porque yo tampoco sé tratarlo, tengo otros hijos, pero no tienen las dificultades de Pablo y no tengo ni lo disfrutemos. Entonces yo creo que es muy importante a veces a lo mejor tirar los que resultan para eso. Pero, o sea, vamos a terapia y nos... Y él le dice ya, mamá, ¿vuelves a entrar? Digo, ¿tú tienes que decir? Sí. Entonces, entro en un cuarto. claro, porque me llega la mano, Es que hay se le llama a psicóloga porque sabe que cualquier cosa se va a fallar. Y a mí me enternece ver cuando él le dice algo, entonces ya se bloquea y mira a la psicóloga. Y se abre la psicóloga haciendo el esfuerzo de querer superar esa dificultad. Si ahora aquí nos hemos preguntado si quería que se fuera su hermana a ver, y él dicho, no, yo solo, no quería que fuera mi hermana a ver lo que hacía. Pero te lo digo porque hablaron con su psicóloga, que seguro que puede ayudar a ti. Dejamos para después. Una pregunta, vale, antes de nada, todas las diapositivas que habéis visto se las he enviado a Elena